En el tema del slide. Ya, entonces, aquí hay algunas precisiones, ¿no? Bueno, en este ejemplo que era de 4 puntos, aquí en esta otra pestaña tienen también una de más puntos, ¿no? 3, 6, también con el explain cúbica natural. 7 de 6 puntos, el sistema de ecuaciones que se va a formar va a ser una de 4 por 4. Ya, bueno, entonces como le decía, si fuera pues en un examen final, ¿no? O en una práctica también, bueno, si es una práctica de laboratorio, ya no importa el tamaño, ¿no? Porque pues, seguramente que vas a hacer con algún programa, ¿no? Ahí ya no importa el tamaño. Pero si lo hicieras a mano, entonces ahí sí importa el tamaño, ¿no? Sí, porque una de 6 puntos implicaría un sistema de 4 por 4 y un sistema de 4 por 4 pues te va a demorar, ¿no? En sacar la inversa y todo eso. Entonces, en este caso, la idea sería que para un escrito tendría que ser pues esto más pequeño, ¿no? Usualmente, hasta formar un sistema de 3 por 3, ¿no? Si fuera uno de 3 por 3 es porque la cantidad de puntos tendría que ser de 5 puntos. Si fueran 5 puntos, entonces se va a formar un sistema de 3 por 3, ¿cierto? O si es de 4 puntos, sería uno de 2 por 2, mucho más sencillo, ¿ya? Y 3 puntos implicaría un sistema de 1 por 1, o sea, una sola ecuación, ¿no? Que puede ser muy probable para preguntas de un punto. Ahora, también pueden haber preguntas un poco más capciosas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, eh, un sistema grande, ¿no? Y te preguntan cuánto vale el M0, por decir, ¿no? El M0 en el plan cúbico natural es 0. Ahí no hay más que calcular. Entonces hay que estar un poco atentos por dónde van las preguntas. Ya, ahora, en el caso de, por ejemplo, ¿no? Suponiendo que en este caso el X fuera el tiempo y Y fuera el desplazamiento. Imagínate que X fuera el tiempo y Y el desplazamiento. ¿De qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando, bueno, una manera de interpretar eso es que tienes acá el eje X, ¿ya? Acá está el cero. Y bueno, tendrías como que una partícula que se está moviendo para la derecha o para la izquierda. Entonces, si tú tienes el X es el tiempo y Y es la posición, es el X, entonces estaríamos hablando de una partícula que se mueve sobre la recta. Cuando es positivo está por acá, cuando es negativo está por acá, ¿no? Entonces, esos datos serían la posición. Por lo tanto, si nosotros sacamos la derivada, por ejemplo acá, S', entonces esta sería, ¿qué cosa? Sería la velocidad. La velocidad. Y si le piden la segunda derivada, ¿eso qué sería? Eso sería la aceleración en cada instante de tiempo. Entonces, a partir de una tabla de puntos de tiempo y posición, podrían pedirte cuánto vale la derivada en un determinado tiempo y también cuánto es la aceleración. Y aplicándolo un poco más en ese contexto, no solamente podrías hallar esos parámetros de velocidad y tiempo, sino que también podría haber una pregunta, por ejemplo, ¿no? Que dice, a ver, en instante 5, en instante 10 segundos, ¿en qué posición se encuentra la partícula? ¿En qué posición se encuentra? Sería interpolar, no directamente. También podría preguntar, ¿y en esa posición cuál es su velocidad? ¿Y en esa posición cuál es la aceleración? Y también podría preguntar, en esa posición, ¿para dónde se está yendo? ¿Para la izquierda o para la derecha? Y también podría preguntar, en ese instante, ¿qué sucede con la velocidad? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Entonces, todo eso se puede calcular a partir de la primera derivada y la segunda derivada. ¿Se dan cuenta? Entonces, en un problema contextualizado, habría que estar atento, ¿no? ¿Cómo nos preguntan? Y de acuerdo a eso, pues calcular las derivadas, primera, segunda, según sea el caso. ¿Se entiende más o menos lo que se quiere decir en esta parte? ¿Tienen ustedes alguna pregunta?
Todo claro, profesor. Ya, muy bien. Entonces, continuamos. Ya, bueno, luego con respecto al spline cúbico forzado, el procedimiento sería de manera muy similar, con la diferencia de que el armado del sistema de ecuaciones es nada más diferente. Y además, recuerda que en este tipo de casos, el valor de la primera derivada en los extremos tiene que ser dato. O sea, tienen que dártelo como dato, si no, no se podría aplicar simplemente. Por eso que acá en la pregunta, dice, ¿no? Encontrar el spline cúbico forzado que se ajuste a los siguientes puntos. La primera derivada en 1 es igual a la primera derivada en 15 y es igual a 1. Entonces nos están dando aquí como dato cuánto es la primera derivada en los extremos, en 1 y en 15, que son los extremos. Ese dato es necesario. Si no te dan ese dato, simplemente no se podría aplicar el spline cúbico forzado. Ese dato, aquí en este mapa, le está llamando A y B. O sea, el A sería 1 y el B sería 1. Ese A y B va a entrar en este mapa exactamente aquí. Aquí va el 1 y aquí va el 1. Es necesario. Si no hay A y B, si no hay esa primera derivada, entonces simplemente no se podría aplicar el método. Así es simple. ¿Está claro, jóvenes? Ya. Sí, profesor. Entonces, correcto. Entonces aquí tratamos de, acá se trata de, miren, ¿de cuántos puntos? 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Tiene 5 puntos, este es un sistema de spline cúbico forzado, entonces por lo tanto el sistema de ecuaciones tendría que ser de 5 por 5, ¿no? Entonces acá no hay escapatoria. Obviamente así no podría venir un examen final, ¿no? Porque serían muchos puntos, ¿no? La idea tampoco no es que ustedes se pasen operando, ¿no? Luego pide también aquí x igual a 4 y x igual a 13 para hacer la interpolación. Y luego la primera y segunda derivada, x igual a 14. Bueno, el procedimiento es similar al anterior, hay que sacar las H's, las diferencias divididas, de manera similar. Este mapa no es la misma que el anterior, hay un mapa para el spline cúbico natural y hay otro mapa para el spline cúbico forzado. Este es el spline cúbico forzado, ¿no? Que por cierto acá le llama spline de frontera sujeta, que es lo mismo, el spline cúbico forzado. En esta tenemos que plantear este sistema, entonces acá otra vez se rellena, pues, ¿no? 2 veces H0, 2 veces el 4, 8. 2 veces H0, H1, o sea, esto con este 4 más 5, 9 por 2, 18. Y así entonces vamos llenando, ¿no? 5 más 1, 6 por 2, 12, y 1 más 4, 5 por 2, 10. Y este último es el doble de esto. Y luego acá va H0, H1, así, ¿no? H0, 4, H1, H2 y H3. Si te das cuenta, acá siempre es una matriz tridiagonal, tridiagonal.
Y bueno, acá están los M's, acá están los B's. Bueno, acá hay que hacer el arte de la magia de la inversa, ¿no? Se saca la inversa, ¿no? Y se determinan las M's. Luego, quería las M's, otra vez se saca este formulario. Este formulario es la misma que la natural, o sea, ese es común. Lo único diferente es el mapa. El mapa sí es diferente para el natural y para el forzado. En cambio, este mapa para hallar los coeficientes, ese sí es exactamente igual en el natural y en el forzado. ¿Ya? Y bueno, una vez que tiene las M's, otra vez, ¿no? Con los valores de las H's y las diferencias divididas, haces todo igual a cero y ahí haces estos valores, haces i igual a 1 en todo y ahí los valores de A1, B1, C1, D1, i igual a 2 serían estas, i igual a 3 y serían estas. Cada uno en su intervalo también, ¿no? Cada uno en su intervalo. Luego, a partir de esto, se arman los polinomios, ¿no? Recién ahí agarramos el polinomio cero, polinomio uno, polinomio 2, polinomio 3. Son 5 puntos, tiene que haber 4 polinomios. Y luego la interpolación correspondiente, ¿no? S4, el 4 está en el primer polinomio, entonces tomo la primera. El S3 está en el último, entonces tomo la cuarta. Este polinomio de acá, y lo reemplazo todo en 13. Y también tengo la primera derivada en 14. 14 está también en la última, porque esto de acá tengo que derivarlo y reemplazar en 14. Tengo que derivarlo 2 veces y reemplazar en 14 para la siguiente pregunta. Acá están diciendo con más detalle. Y de esa manera tenemos entonces de manera similar. Entonces, ¿qué es lo diferente del natural? Nada más que tienen que darte como dato la primera derivada en los extremos y que este es otro mapa y que también el tamaño del sistema de ecuaciones va a ser más grande que en el caso del natural. Eso sería, digamos, lo más resaltante. Después todo lo demás, el procedimiento es análogo, ¿no? Similar. Bien, ¿preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Ya, entonces creo que no hay preguntas. Profesor, Sí, adelante. una pequeña consultita. Justamente ahí en los puntos que usted da hay 5 puntos, pero ahí arriba dice considerar derivada derivada. ¿Solamente considera las derivadas de los X, me parece? ¿Derivada en 1, derivada en 15? O, Derivada uno y derivada en 15. Perdón, no entendí bien la pregunta. ¿Las o derivadas en sea, dato? ajá. Claro, eso es para poder hacerle forzado, ¿no? El detalle Eh, es, ¿o no? sí, a Ah, ver, solo, ¿por qué solo toma una componente en X? ¿Por qué no toma la componente también en Y? O sea, ¿o no es necesario? Ah, no, no, ¿por qué solamente como es tomo? la imagen. Ah, ya creo que ya entendí. Ya, profe. Ya, está claro, ¿no? Ya. Bien, no se queden con las dudas, ¿ah? Los demás compañeros también, cualquier duda que tengan, por favor, con toda confianza, la idea es que no se vayan con dudas. Ya, listo. Bien, ¿alguien más tiene preguntas por el WhatsApp? Ya, entonces con esto estaríamos ya cerrando lo que es el spline en general, ¿no? Tenemos el spline cúbico natural y el spline cúbico forzado. Ya, acá hay otro ejemplo para que ustedes desarrollen, ¿ya? Y le dan seguimiento. Muy bien, entonces eso sería el spline cúbico que se tiene disponible para interpolar. Recuerden que esto, en realidad, para hacerlo manualmente es bastante engorroso, ¿no? Para una prueba tendría que ser pocos puntos para que no sea tan largo, pero esto se aplica en el dibujo de software, ¿no? O sea, claro, nosotros ya el software o sea, tú no tienes que calcular nada, el software lo hace automáticamente, ¿no? Pero, digamos, por dentro, lleva toda esta matemática, ¿no? Toda esta matemática interna, ya cuando va, por ejemplo, en el AutoCAD, tú vas picando, ¿no? A ver, en el AutoCAD tú vas picando, así, digamos, tú tienes acá un punto, tienes acá otro punto, tienes acá otro punto, ¿no? Entonces tú llamas al comando spline y luego tú picas este punto, picas este punto, picas este punto,
Y ya automáticamente el software va generando el spline. Y claro, ahí nosotros no vemos la ecuación, no vemos nada. Y es que internamente, ¿no? Está calculando los polinomios. Y de esos polinomios se guardan en su memoria, ¿no? O sea, automáticamente, casi en tiempo real, va calculando los polinomios y se va trazando, ¿no? Va visualizando los gráficos correspondientes. Por ejemplo, vamos a poner que yo tengo acá un punto por acá, otro punto por acá, este otro punto. Y por ejemplo, esto se usa bastante para hacer el calcado, ¿no? El calcado de perfiles. Tú sabes que puedes, por ejemplo, imagínate que tuvieras que sacar el perfil de la suela de un zapato, por ejemplo, ¿no? La suela de un zapato. Entonces, el perfil de la suela de un zapato es una curva bastante caprichosa, ¿no? Entonces tú le tomas la foto la insertas acá y la calcas. Pero ¿cómo la vas a calcar? La forma de calcar es justamente con el spline. Vamos acá el comando spline, acá hay varios tipos de spline que sea, ¿no? No es la primera, que es la de puntos, y picas, ¿no? Acá este punto, luego este punto, ¿no? Y luego este punto, y luego este punto, ¿no? Y le pones Enter, Enter. Lo más probable es que este sea un spline cúbico natural. ¿Por qué? Porque la punta termina en la tendencia de los puntos, ¿no? Y eso es cuando la segunda derivada es igual a cero. Entonces, claro, acá no nos muestra la ecuación. No sé si mostrar la ecuación, me parece que no, pero quizás por ahí algún truco. Pero la cosa es que ahí está el spline cúbico trazado, ¿no? Y aquí ya no importa la cantidad de puntos. Tú puedes poner 20 puntos y haces el calcado y la curva se va a acomodar de manera suave a todos los puntos, generando una curva bastante especial, ¿no? Una curva suave que se acomoda a dichos puntos, ¿ya? Lo mismo sucede casi en todos los software, ¿no? El Inventor, SolidWorks también tienen el comando spline. Y justamente se usa para eso, ¿no? Para suavizar una curva que pase por los puntos. Y es muy usado, repito, para el calcado de curvas. Por ejemplo, los barcos también, el casco de los barcos también tienen unas curvas especiales, ¿no? Tú tienes el perfil desde una fotografía, otra vez ese perfil podrías calcarlo en el AutoCAD, ¿no? O cualquier otro software. Bien, ahora sí, estamos cerrando ya este tema y vamos a pasar una vez al siguiente. Déjalo abierto por si acaso. Mm, Bien, vamos entonces a pasar a la carpeta número 11. Y aquí vamos a abrir el archivo bueno, el tema es diferenciación e integración. Entonces empezamos primero con la diferenciación. Y casualmente por acá tenemos un archivo de AutoCAD que aparece. Sí. Bueno, la diferenciación, hay dos tipos de derivadas, ¿no? Las derivadas numéricas y las derivadas genéricas, ¿no? Las derivadas generales. O la derivada literal también en algunos. Es como decir, la derivada del seno es coseno. Eh, y eso sería una derivada, digamos, literal, ¿no? Pero la derivada numérica sería la derivada del seno en 5 en x igual a 5. Entonces la derivada del seno en x igual a 5 es un número, ¿no es cierto? En este caso sería el coseno de 5. Esa sería la derivada. Y sería la derivada exacta. Bueno, en la derivación en realidad no hay mucho problema, a excepción de que la función sea muy compleja, ¿no? Pero aun cuando es compleja, siempre hay reglas de derivación, ¿no? Tú puedes derivar el seno, coseno, logaritmo neperiano, exponencial, o una combinación, ¿no? Producto de ellas, división de ellas, la raíz cuadrada de todo ello, porque siempre tenemos alguna fórmula, alguna regla de derivación con la que podemos hallar. Repito, la única necesidad por la que tendrías que hacer una derivada numérica sería pues cuando tal vez la función sea muy compleja, ¿no? Entonces derivar puede tomarte mucho tiempo, ¿no? Mucho esfuerzo. Entonces, en ese caso, la derivada numérica podría aplicarse. Y si tú haces derivada numérica,
La derivada numérica no necesariamente requiere derivar. Bueno, la derivada numérica exactamente, estrictamente hablando, no necesita hacer la operación de derivar. Es decir, la derivada numérica del seno de 5 es exactamente coseno de 5. Pero para hallar la derivada numérica no tienes que sacar la derivada, lo puedes hacer de otra manera, que es lo que vamos a ver aquí. Cómo sacar la derivada sin tener que derivar. Bien, entonces me estaba diciendo que la derivada numérica es un número, pero la derivada numérica lo vamos a hacer con métodos numéricos. Y bueno, el método numérico en realidad para este tipo de casos es muy sencillo, muy fácil de hacer la derivada. Es más, no tenemos que hacer ninguna iteración, ¿no? En este caso, este sería uno de los pocos casos que no hay que iterar nada, o sea que es prácticamente una fórmula directa. Pero, como casi todos los métodos numéricos, es aproximado, ¿no? Es aproximado. Y ya casi en muchos casos, bueno, no en todos los casos, pero en algunos métodos numéricos existe lo que es la partición, ¿no? Entonces, cuando la partición es más pequeña, normalmente el método numérico es más exacto, cuando la partición es más pequeña. ¿Ya? Pero vamos a ver eso cómo afecta aquí. Bien, entonces, ¿cómo obtenemos las derivadas numéricas o las fórmulas de la derivada numérica para este caso, ¿no? Y bueno, hay dos maneras, ¿no? La primera manera es justamente usando su definición. ¿Cuál es la definición de la derivada? La definición de la derivada viene a ser en este caso, eh, si yo quiero sacar la derivada de x, lo que tendría que hacer es calcular la pendiente de la recta tangente en ese punto, ¿cierto? Esa es la definición gráfica. O sea, en otras palabras, la tangente del ángulo alfa. ¿Ya? Pero, como hay esa pendiente, sí tiene que sacar la derivada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, se ubica un punto posterior a x. Ese punto posterior puede ser más h, o un punto anterior menos h. Entonces, un punto anterior o un punto posterior, estamos hablando de este punto. O sea, si yo aumento h, sería este punto, o un punto anterior sería este punto, ¿no? Entonces, ojo que eso es a una distancia de h. Ya, ahora, si yo trazo un segmento, como acá se puede ver más o menos, ¿no? Que trazo el segmento desde x hasta x menos h, en la función sería esta curva o este trazo de color rojo. Y si tú le das una mirada a la pendiente, en este punto, la pendiente es la línea azul. Entonces, la línea azul representa la pendiente de la derivada exacta. Y la línea roja es otro trazo, pero si te das cuenta, la pendiente de este trazo rojo, más o menos, está por ahí con la pendiente del trazo azul. Por ahí está. Así que podríamos considerar que la pendiente es una pendiente aproximada. O sea que este de acá sería la derivada aproximada de la exacta. Ahora, esto es a una distancia h, ¿no? Digamos que h vale 2. ¿Qué pasaría si h lo reduzco a 1? Lo reduzco a 1, entonces ahora sería por acá. Si fuera por acá, por la mitad más o menos, entonces observa cómo esta línea tendría que cambiar de aquí hasta el punto medio.
Y esa línea, observa cómo tiene una mejor pendiente que se aproxima a la exacta. Y si lo redujo a 0,5, que estaría por acá, otra vez la pendiente se acercaría todavía mucho más a la pendiente exacta. Y así, entonces eso significa que si el h lo voy reduciendo más y más y más y más, esta se va a aproximar más y más a la pendiente. Claro, y de ahí viene la teoría del límite, ¿no? El límite, dice, cuando el límite, en el límite, cuando el h tiende a cero, entonces esta línea roja tenderá a la línea azul. O sea, será prácticamente la línea azul. Ese es en el límite. Pero como el límite significa un h recontra pequeño, que es prácticamente como cero, y eso nosotros no lo podemos expresar numéricamente, entonces lo que hacemos en la práctica de cosas es simplemente darle un h pequeño. O sea, un h, por ejemplo, no de 5 o 10, sino un h de 0,001, por ejemplo. Si yo le doy un h de 0,001, entonces estaríamos hablando de un h que se acerca más se aproxima mejor. Entonces, ahí significa que cuanto menos h, cuando el h es más pequeño, entonces la pendiente aproximada, la derivada aproximada, se aproxima mejor a la derivada exacta. Y bueno, eso que estamos hablando, aquí lo tenemos ya separado. Justo lo que estoy hablando es aquí en este triángulo 1. O sea, acá se forma como un triángulo, el triángulo 1. En la pendiente de esta línea roja se va a aproximar a la pendiente de la línea azul. Y va a mejorar en la medida que este h, este ancho de acá, sea cada vez más pequeño. ¿Ya? Ahora, si este triángulo 1 lo llevo aquí, lo separo, esto queda así. Esto estaría a la altura de x, esto sería a la altura de x menos h. Por lo tanto, la coordenada y de este punto sería f de x menos h, y la coordenada y de este punto sería f de x. Entonces, mira, acá se forma un triángulo. En este triángulo, la tangente del ángulo de este triángulo, la tangente de este ángulo agudo del triángulo, se aproximaría a la tangente del ángulo de esta línea azul. Se aproximaría. Entonces, tomo la pendiente de esta, que sería la f' de x, ¿no? Que sería la pendiente de esta, y digo que es aproximadamente igual a la tangente de este ángulo. Y la tangente de este ángulo sería f de x menos f de x menos h, que está acá. Y lo divido entre este ancho. Pero este ancho es h justamente. Entonces sería entre h. Y entonces aquí es donde aparece la fórmula, ¿no? Que si tú te acuerdas, esta fórmula es parecida a la fórmula de los límites. En realidad es la misma que los límites. F' de x sería exactamente igual al límite de esta expresión cuando el h tiende a cero. Eh, pero como el límite pues, es una cosa fantasiosa, y en métodos numéricos no se puede aplicar eso, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos que es aproximadamente igual, y acá, en vez que el h tiende a cero, lo que haríamos es que el h le asignamos un valor pequeño, simplemente. Al h le ponemos un valor pequeño. Bien. Y bueno, esta historia se repite si es que tomáramos un punto hacia adelante, ¿ya? Pues sería esto, y bueno, acá hacemos la recta también y se forma una fórmula parecida. Parecida, pero no igual. Mira, compara esta con esta. Acá es f de x más h menos f de x, y acá es f de x menos f de x menos h. O sea, las fórmulas son diferentes. Sin embargo, el nivel de aproximación tiene un mismo nivel, o casi un mismo nivel de error, ¿no? O sea, el error que se comete, lo hacemos esto por esto, ¿no? Es
como que una diferencia y casi la misma diferencia es aquí también. Entonces los niveles de errores son parecidos. Pero hay otra estrategia que es tomar eh, desde el x menos h hasta el x más h. Y hablaríamos de este trazo, ¿eh? Esto va desde x menos h hasta x más h. Y esquemáticamente, si tú le das una mirada, comparado a la pendiente exacta que es esta, debes notar que la pendiente de esta línea es mucho más aproximada comparado a las dos anteriores, ¿no? Esta es casi, mira, al ojo nomás se nota que es casi paralela a esta, por lo tanto la pendiente sería casi la misma. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la pendiente o el cálculo de la derivada aproximada a través de esta pendiente de aquí tiene una mejor aproximación que las dos fórmulas anteriores. Entonces, este triángulo que se forma acá, lo hemos también sacado aquí. Aquí está. Aquí tendrías de x menos h, de x más h, f de x más h, ¿no? Y a partir de acá se forma la pendiente del triángulo, como la aproximada. Y sería entonces f de x más h menos f de x menos h sobre 2h. Este ancho ya no sería h, sino sería 2h. Y tenemos acá una tercera fórmula. Entonces, con el método gráfico, tendríamos en este caso tres fórmulas posibles para estimar la primera derivada, y donde esquemáticamente se puede hacer notar de que esta de aquí, la central que le llaman, tendría una mejor aproximación, ¿no? Y eso lo podemos comprobar cuando lo hagamos correr, ¿no? Cuando lo evaluemos con fórmulas, y a través pues, de algún programa de MATLAB. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro? Ya. Bien, entonces, ya. Ahora, estas fórmulas que se encuentran de manera gráfica, esta es una manera, ¿no? Pero esta será la única manera de encontrar las fórmulas de la... Esas son fórmulas de cálculo de la primera derivada, y ojo que observa que, o sea, para sacar la derivada numérica en un punto determinado, no tenemos que hacer la operación de derivar. ¿Por qué? Porque acá estamos usando la misma función original. Por ejemplo, si esto fuera el seno de x, acá sería el seno de 5 más un h, y este h es un valor pequeño, ¿no? 5 más 0,1, por ejemplo, menos el seno de 5 entre 0,1. Todo eso me daría el valor aproximado de la derivada del seno en el 5. ¿De acuerdo? Se requiere de un h. Este h, otra vez, ¿no? Si es un examen, tendrían que darte el h, pues, ¿no? Pero si tú estás investigando y quieres usar la derivada numérica, bueno, tú te inventas tu h, ¿no? Y ya sabes que cuando más pequeño, más exacto. Eh, Bien, ahora, le decía que esta no es la única manera, existe otra manera de sacar las derivadas. Esa otra manera es mediante Taylor.
Bien, entonces, la otra manera de sacar las derivadas numéricas es mediante Taylor, ¿ya? Y en este apunte está colocado, o está bien explicado, digamos, cómo se aplica Taylor para ello. Y bueno, Taylor viene de esta expresión. Dice, sea f una función cuyas n derivadas existen en un intervalo i y estas no tienen un tamaño desmesurado, es decir, están acotadas. Esto se verifica que el f de x es igual a f de a más el f' de a por x menos a entre 1 factorial más f segunda de a por x menos a al cuadrado sobre el factorial y así sucesivamente. Donde este a pertenece a un intervalo. Entonces acá hacemos una pequeña maniobra de variables. En este caso el x menos a igualamos a h, por lo tanto el x sería a más h. Entonces hacemos el cambio de variable, acá sería f de a más h, f de a, f' de a. Entonces x menos a es h, entonces acá sería h, acá sería h cuadrado, ¿no? H cubo, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, luego de esto hacemos otra vez un cambio de variable de a por x. Nosotros podemos cambiar las veces que queramos, ¿no? Eso es lo bueno de la matemática, ¿no? Ahí puedes, en las matemáticas uno puede fantasear, ¿no? No pasa nada. Entonces el a lo cambio por x, entonces ahora sería x más h, f de x, h f' de x, ¿no? Entonces esta forma es la que nos conviene para aplicar Taylor y con esto sacar las derivadas, las fórmulas de las derivadas aproximadas. Bien, mira, en este caso el h eh, usualmente consideramos un valor pequeño. ¿Un valor pequeño qué significa? Un valor pequeño significa que sería un valor normalmente menor que 1. Por ejemplo, 0,1 o 0,01 o 0,001, etcétera, etcétera. Eh, entonces, si tú analizas término por término, ¿qué deberíamos notar? Lo que deberíamos notar es que, sobre todo en este término, ¿no? Acá podemos notar de que acá el h, término tras término, ¿qué va pasando? Se va elevando al cuadrado, al cubo, a la cuarta. Si el h es un valor menor que 1 normalmente, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si fuera, imagínate que fuera 10 a la menos 3, 0,001, 10 a la menos 3. ¿Qué va a pasar en el segundo término? Ese valor se va a convertir ya no en 10 a la menos 3, se va a convertir en 10 a la menos 6, lo cual significaría que el valor se hace recontra más pequeño. ¿No es cierto? Si acá era 10 a la menos 3, acá pasa a 10 a la menos 6. Sería recontra pequeño. Y acá 10 a la menos 9, más pequeño todavía. Si yo tengo un número recontra pequeño multiplicado por algo, ¿qué es lo que hace? Hace que todo este valor también sea pequeño. ¿Ya? Eso por el lado de la h. Todo esto se debe a que el h es pequeño. Ahora, por otro lado, si tú te fijas acá en el denominador, tienes el factorial. 2 factorial es 2. 3 factorial es 6. 6. 4 factorial, 24. ¿Qué es lo que está pasando con el denominador? Está creciendo. ¿Eso qué significa? Significa que este denominador que está en creciente hace que todo el coeficiente, si ya con el h se iba haciendo más pequeño, ahora con el factorial se hace todavía más pequeño, más rápidamente. Entonces, si yo tengo un coeficiente en total que hace que de término en término se haga cada vez más pequeño y más pequeño, entonces lo que hace ese factor a todo lo demás es también hacerlo más pequeño y más pequeño. ¿Y eso por qué le digo así? Bueno, lo que pasa es que al hacerse demasiado pequeño, entonces si eso está demasiado pequeño y esto más pequeño que el otro y el otro más pequeño que el otro y eso se va hasta el infinito, entonces yo podría decir que esto de acá para acá es despreciable. Y yo podría cortar acá, esto es despreciable, y claro, yo no pondría igual, pondría aproximadamente igual. Entonces, de eso se trata, ¿no? Se trata ya no de tomar todos los términos, sino acortarlo. Acortarlo aquí, o también puedes acortar aquí, o acortar aquí. Si yo acorto aquí, por ejemplo,
voy a tener un cierto nivel de error. Todo lo que suma esto sería como que el error. Pero si yo corto aquí, entonces mi error sería esto. Si yo corto aquí, mi error sería esto. Cuanto más términos considere, el error va a ser cada vez más pequeño. Si yo considero pocos términos, el error es cada vez más grande. Bien, entonces, eso por un lado. Y por otro lado, esta forma básica de Taylor, haciéndole otra vez un cambio de variable, en este caso de h por menos h, esto cambiaría a esta forma. Si le pongo en vez de h más 2h, cambiaría esta de otra forma. Si le pongo 3h, acá en vez de h, 3h, cambiaría esta de otra forma. Entonces, haciendo un cambio conveniente de h por alguna de estas, ¿no? O similares, ¿no? Por ejemplo, menos 2h, por ejemplo, más 3h, por ejemplo, menos 4h, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces se van a ir formando diferentes modelos, diferentes igualdades de la función. Muy bien, entonces, con esto ya es suficiente para que tú empieces a sacar tus fórmulas de la primera derivada. Por ejemplo, la más elemental es esta fórmula. ¿Esta fórmula cómo se ha obtenido? Esta fórmula de acá se ha obtenido justamente con esta ecuación de acá. Pero, ¿dónde se ha hecho el corte? El corte se ha hecho acá. Acá. Entonces, al cortar acá, de aquí para la derecha, todo esto se ha hecho despreciable, entonces acá ya no es igual, es aproximadamente igual. Y de estos tres términos, acá hay una, dos, tres términos, entonces lo que se hace es se despeja el f'. Entonces, eso hace que esto se vaya a la izquierda, sería f de x más h menos f de x, y el h pasa a dividir, sería todo entre h. Y eso es exactamente esta forma. Y esa es la fórmula hacia adelante que se había encontrado gráficamente. Bien, luego, esta otra fórmula sería con esta de acá. Igualmente toma solamente los dos primeros términos, cortas de acá, ya sería aproximadamente igual. Despejas el f', este tendría que ir a la izquierda, este a la derecha. Y bueno, ahí rápidamente te vas a dar cuenta que esto, despejando f' y cambiando el igual por aproximadamente igual, este saldría esta fórmula de acá. Entonces, esa fórmula. Luego, tenemos la fórmula 3, que es la central, ¿no? ¿Y esta cómo se haría? Bien, para esta de acá, ¿cómo sería? Para esta se haría simplemente con estas dos ecuaciones. ¿Y sabes cómo sería? Se restaría esta menos esta. O sea, de esta se toman los dos primeros términos y de esta también se toman los dos primeros términos. Todo esto de acá sería despreciable, despreciable. Y restarías esto menos esto. Mira, más con menos, menos te hace más. Esto menos esto se va a cancelar, esto se va. Se va. Y te va a quedar f de x más h menos f de x menos h. Y esto va a hacerse 2h f'. El 2h pasa a dividir y te quedaría f de x más h menos f de x menos h sobre 2h. Y ese sería f'. Y esa es la fórmula central. Entonces se dan cuenta que las tres primeras fórmulas también se pueden obtener a partir de la serie de Taylor, con sus variantes, por supuesto. Y mira, acá ya empiezan a generarse otras fórmulas, por ejemplo, esta de acá. ¿Cómo se obtuvo? Bueno, de la expresión f de x más h y de la expresión f de x más 2h, acá se multiplicó por 4 y acá se copió tal cual. Luego, acá se tomó, hice la primera menos la segunda, pero solamente los dos primeros términos. Entonces, este 4 pasa a 4f de x y más 4hf' de x. Lo demás se elimina, pero no se elimina. Entonces, al hacer la resta, ¿qué te queda? Mira, acá te va a quedar 4f de x más h menos f de x más 2h. Y en el lado derecho sería 4f de x menos f de x, sería 3f de x. Luego acá tendrías 4h', f', 4h, f' menos 2h, f'. 4 menos 2 sería 2.
Y lo demás ya no lo copio, y en vez de igual le pongo aproximadamente igual porque ya eliminé los términos. Ahora de acá despejamos el f', que sería esto pasa a la izquierda, y todo sobre 2h. ¿Y qué tenemos? Tenemos esta fórmula. Y esta sería entonces otra fórmula para el cálculo de la primera derivada. Esta otra, mira, ve. Esta es una fórmula más larga todavía. ¿Cómo se halla? Aquí está. Saco el f de x menos 2h, x más menos h, x más h, x más 2h. Y de forma conveniente, a este le multiplico por 8, a este también por 8. Y luego hago estas operaciones. 3 menos 4. Esta menos esta, menos esta menos esta. Entonces, en esta operación, me queda aquí en el lado izquierdo 8f' de x más h, que se queda aquí, menos el f de x más 2h. Y luego menos 8f de x menos h, menos f de x menos 2h. Y acá también tendría que hacer lo propio. Al hacer estas operaciones con todas estas, esta menos esta, menos esta, resulta que se van a cancelar los términos de acá y solamente nos quedaría todo en términos de hf'. Y que va a salir en este caso de acá, mira, 8 menos 2, 6. Y acá 8 menos 2, 6. Y 6 más 6 es 2. Me sale 12 hf'. Y lo de acá se va a cancelar. Se va a cancelar porque va a ser 8 menos 1, 7. Y 1 menos 8 menos 1, 7. Y 7 menos 7 es 0. Se cancela. Y bien, ¿no? De acá ya simplemente despejas el, el f', 2h va a pasar a dividir, y acá ordenando te queda f de x menos 2h, menos 8f de x menos h, más 8f de x más h, menos f de x más 2h. Y tienes acá otra fórmula más para la primera derivada. Así entonces, sigues jugando con las expresiones de Taylor y podrías armar esta fórmula, ¿no? Esto ya quedaría como un pequeño ejercicio para la casa, para que lo demuestres usando más o menos el mismo procedimiento. Y también, mira, por ejemplo, acá del f de x más h, pero ahora tomando los tres primeros términos, y f de x menos h también con los tres primeros términos, y aquí, cuando usas los tres primeros términos, aparece la segunda derivada. Entonces acá de forma conveniente lo sumo. Sumo los dos, y mira, ve, el f' se cancela. Se cancela y me queda acá f segunda. F segunda, y lo demás está en términos de f. Entonces, despejo el f segunda, y me sale esta forma. Y esta fórmula es la fórmula de la segunda derivada. ¿Será la única? No. ¿Serán las únicas fórmulas para la primera derivada? ¿Se podrán sacar más nuevas fórmulas? ¿Cuántas nuevas fórmulas? A ver si están atentos, ¿no? ¿Cuántas nuevas fórmulas para la primera derivada creen que se pueden sacar? La misma que la segunda, profe. La misma que la segunda. La misma que la primera, claro. No, ¿cuántas fórmulas para la primera derivada, así como esta? ¿Cuántas fórmulas para la primera derivada se pueden generar? Ah, Porque infinitas. hasta ahí van 6 fórmulas, ¿no? ¿Cuántas? Infinitas. 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 Efectivamente, hay infinitas fórmulas. Así es. Infinitas. Usando ese procedimiento, te puedes mandar hasta infinitas fórmulas. ¿De cuántos términos? Bueno, acá, por ejemplo, la primerita es de 2 términos, ¿no? 2 términos. Acá es de 3 términos. Este es de 4 términos. Este tiene 5 términos. Entonces, ¿podrás sacar de 6 términos? Sí. De 7 términos también. De 8, 9, 10. De n términos. O sea, no hay límite. Ya, pero mira, si tú comienzas a evaluar, ¿no? Que tú puedes estimarla, puedes hacer puedes someter a una función sencilla, por ejemplo, la función seno, porque del seno su derivada exacta, numérica, es el coseno, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú podrías estimar cuánto es la derivada del seno en 5. Entonces, la exacta sería coseno de 5. Y luego podrías echar en dar esas fórmulas
todos con el seno. Y podrías estimar el error exacto, ¿no? Acá sí podríamos ver el error exacto, porque lo compararías con el coseno de 5. Y podríamos ir evaluando cuál de todas estas fórmulas presenta menos error. En esa comparativa, ¿qué va a suceder? Va a suceder que hay algunas fórmulas que son centrales. ¿Cuáles son las fórmulas centrales? Bueno, acá ya le pusimos el plano. La fórmula central, si tú le das una mirada, esta fórmula central en comparación a estas, ¿qué tiene de especial una fórmula central? Bueno, una fórmula central, a diferencia de estas, tiene, vamos a decir, una cierta simetría, ¿no? Por ejemplo, acá XH, XH. En cambio acá es X, acá dice que no es H, entonces acá no hay simetría, acá sí. ¿Por qué hay que destacar esta? Porque lo que pasa es que las fórmulas centrales normalmente presentan unos errores, como ya lo vimos gráficamente. Pero en el gráfico solamente pudimos sacar hasta la primera derivada, ¿no? Y solamente esta fórmula. Pero usando la serie de Taylor podemos sacar más fórmulas. Por ejemplo, mira, esta fórmula sería una fórmula central. La central, repito, es cuando tiene una cierta simetría, ¿no? Acá hay 3 4, pero acá es uno, ¿no? Si fuera simétrico, si acá hay un 3, acá tendría que haber un 3, para que haya una cierta simetría. Si acá hay más 2H, acá sería también más 2H o menos 2H, ¿no? Tendría que haber una simetría, pero no lo hay. De hecho, no es una fórmula simétrica. ¿Esta de acá sería una fórmula simétrica o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe, parece. Este sí, ¿no? Claro, o sea, estrictamente simétrica no lo es, ¿no? Pero sí hay una cierta simetría, ¿no? Acá 8 8 2H, 2H, ¿no? H, H, entonces hay una cierta simetría. Entonces, esta debería prometer una buena aproximación de la primera derivada. Ahora, entre esta, que es una fórmula central, y esta otra, que también es central, ¿cuál de los dos creen que tiene mejor aproximación? La diferencia entre esta y esta, básicamente sería que este tiene más términos que esta de acá. Perdón, que esta de acá. ¿Cuál de los dos creen ustedes que podría entregar mejor resultado? ¿Esta o esta? La respuesta es, bueno, esto es como los polinomios, ¿no? No sé si se han dado cuenta de los polinomios. Por ejemplo, si tú tienes un conjunto de puntos y, mejor dicho, tienes muchos puntos, entonces cuando el polinomio es una recta, esta podría no aproximarse bien. Pero en cambio una cuadrática se acomoda mejor a los puntos. Y una cúbica se acomoda mejor todavía. Pero una cuarta, ya no tanto. La quinta se va a aproximar, sí, pero va a generar distorsiones en la zona intermedia. Entonces, poco no es bueno. Muchos tampoco. Entonces hay una zona intermedia. Acá también va a pasar lo mismo. Pocos términos va a tener un cierto nivel de predicción. Tú le pones más términos, va a mejorar. Si tú encuentras otra central tal vez un poco más grande que esta, tal vez va a mejorar un poco más. Le pones otra con más términos, tal vez ya empiece a empeorar. Le pones más términos y otra vez empieza a empeorar. Entonces, es un poco así la tendencia. Ahora, esto no es a rajatabla, ¿no? O sea, en qué momento comienza a empeorar, no se sabe, ¿no? Tienes que tabular, pero más o menos es la tendencia. Pero como estas son las dos primeras, este es de 2 y este es de 4, lo más probable es que este tenga menos error. Lo más probable. Una más grande que esta, una de, por decir, 8, y ahí no sabríamos, ¿no? Tal vez lo más probable que empeore respecto a esto, ¿no? Bien. Bueno, acá hay más modelos. Por ejemplo, esta de acá sería simétrica. Esta sería simétrica. No, profe. No es simétrica, ¿no? Esto tiene más términos que esta, ¿no? Si tú lo evalúas, es probable de que este tenga más error que esta. Es probable. Y bueno, acá está la segunda derivada que lo hemos comentado también.
Y bueno, ahora nos queda probar, ¿no? Vamos a probar. Vamos a aprovechar acá de MATLAB para poder hacer una comparación así rápida, ¿no? Creo que justo lo hemos hecho acá con la función seno, y estas fórmulas pues se trasladan al MATLAB, ¿no? Como el código de MATLAB. A ver, creo que por acá tenemos a la mano. A ver, integración, open, derivación. Aquí está, no, aquí no es, derivación. Y bueno, acá de prueba hemos tomado, la verdad que hemos tomado una grande. Vamos a poner una sencilla nomás. Sería esta de acá. Y después podemos ponerle una función compleja, bueno, más grande inclusive, ¿no? Bueno, entonces acá tengo la función a de valor en el seno de x, ¿no? Una función sencilla. Acá lo tengo como función para poder evaluar. Luego acá estoy sacando la derivada y luego acá lo estoy pasando nuevamente a función. Pero tengo la función y tengo la derivada exacta. También acá estoy sacando la segunda derivada, otra vez div, y tendría acá la segunda derivada exacta. El valor a evaluar en este caso va a ser en 2.5 radianes, ¿no? Recuerden que cuando no se dice nada del ángulo, se entiende siempre que es radianes. Siempre en el examen preguntan, ¿y cómo está? ¿En radianes o en sexagesimales? Entonces todavía están en la academia, ¿no? En la academia sí a veces trabajan mucho con sexagesimales. Pero acá, si no se dice nada, entonces es radianes, ¿no? Bueno, entonces acá tendría ya la derivada exacta, pues aplico el df evaluado en este x que es 2.5 y tendría la derivada exacta en 2.5. Aplico la segunda derivada en este x 2.5 y tendría la segunda derivada exacta. Esto para efectos de comparación solamente. Luego voy a asumir un valor de h, 0.01. Ya sabemos que si el h lo reducimos más, la derivada aproximada va a acercarse mejor a las derivadas exactas. ¿Ya? Entonces el h juega un papel importante, ¿no? Cuanto menos h, más exacto. Cuanto más grande el h, menos exacto. Bien, y acá ya estoy empezando a usar las fórmulas. Esta fórmula, ¿qué fórmula es? Esta fórmula es la fórmula que le hemos llamado hacia adelante. Esta de aquí. La fórmula adelante, es esta de acá. La fórmula hacia atrás, esta de acá. La fórmula central, ahí está. Atentos con la central, porque recuerden que la central debería dejar una mejor aproximación. Luego tenemos esta otra fórmula, la fórmula 4, luego tenemos la fórmula 5, esta misma de acá. Y note que estas fórmulas en ningún momento está usando la derivada, o sea, está usando la función original, el f de x, sino que está evaluando en x o en x más h. Luego también tengo acá la derivada, la primera derivada, usando la fórmula que está por acá, primera derivada. La fórmula 6 no le he puesto, ¿no? Voy a ponerle la fórmula 6 para también ver qué tal mejora o empeora, ¿no? La fórmula 6, acá de 6 es igual a ver, vamos a copiarlo ahorita, es 6, paréntesis, menos 25 por f de x más 48 por f de x más h, menos 36 por f de x más 2 por h, más 16 por f de x más 3 por h, y menos 3 por f de x, 3 por f de x. Me van chequeando, no dice que me equivoco. 4 por h. Ya está. Y todo esto dividido entre 12 por h. ¿Está?
Cuticón. Ya están todas las fórmulas, ¿no? Ya está, muy bien. Entonces acá vamos a ejecutar. Ojo que estas, como son fórmulas, nótense que acá no hay que iterar nada, o sea, solamente sacar la fórmula, ¿no? Saca la fórmula, evalúa, ¿no? Para una prueba escrita, bastaría usar su calculadora, ¿no? Y evaluar nada más las fórmulas. Bien, acá estamos pintando de 1 hasta el 5. Voy a aumentar acá una más, control C, control V. Y acá voy a pintar la fórmula de 6. Y acá voy a colocar de 6 menos la derivada exacta. Y acá estoy, esta es la segunda derivada, ¿no? Segunda derivada, que es esta fórmula de acá, y se está comparando con la exacta. Muy bien, vamos a ejecutarlo entonces. Voy a ponerle F5, chain folder. Y bueno, acá está el cuadro de comparación. La primera derivada exacta, bueno, la derivada exacta es esta. Esta es la exacta. La fórmula hacia adelante ha obtenido este valor. Ojo que estamos trabajando con un H. Este es un H moderado, ¿no? Es un H moderado, 0.01. No habría ningún problema. O sea, si yo quisiera mejorar mucho más mi precisión, podría poner tranquilamente un 0.00001. 30, o sea, 10 a la menos 4. Y esto mejoraría notablemente. Bueno, mira, en adelante me sale 0.84 y el nivel de error. O sea, el nivel de error. Voy a agrandar esto. El nivel de error se mide fácilmente por la cantidad de ceros después del punto. Por ejemplo, en este caso, acá hay 2 ceros. Mira, la fórmula hacia adelante, comparado a la fórmula hacia atrás, como ya les había anticipado, o sea, el nivel de error es similar, ¿no? No son iguales, por supuesto, pero son muy similares. O sea, acá estamos hablando de que tendría más o menos 2 decimales exactos. En el caso de la central, en el caso de la central, ya habíamos anticipado, ¿no? La central tendría mejor predicción que estas dos, y eso se manifiesta acá. Mira, tiene casi el doble de precisión, ¿no? O sea, 4 decimales exactos. La fórmula 4, que no era una fórmula central, tiene 4 cifras. Casi le empató a la central, pero este 4 tenía más términos, ¿se acuerdan? Tenía más términos, pero mira, incluso acá exactamente el que tiene más error es esta. La D4 tiene más error que la central. Este, a pesar de que tiene pocos términos, tiene exactamente 2 términos, exactamente, ¿no? Mientras que este de acá tenía, creo que como 4 o 5 términos, me parece. Y el nivel de error casi se ha igualado, ¿no? Hasta es más todavía el error con esto. La 5, la 5 era una central, me acuerdo, ¿no? A ver, vamos a dar una mirada acá. La 5, esta es la 5, ¿vale? Esta es la 4. La 4 tiene 3 términos. La central, este que tiene más términos tenía más error que este. O un poquito más de error, ¿no? Ahora hemos lanzado la 5 y la 5, mira, que tiene un nivel de error mucho más pequeño. Tiene 4 términos, ¿ya? Pero el nivel de error es mucho menor, mucho menor. Y este que tiene 5 términos, más términos que esta, la fórmula 6. La fórmula 6. O sea, vamos a ponerla acá mejor para que se pueda ver, se pueda distinguir. Acá la 5 es la central. Vamos a ponerle acá 5. Es central. 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 Ya. Vamos a ver si.
Tengo una marquita como para recordar que esa es la central. Y bueno, aquí podemos ver que la fórmula 5, que es la central, tiene acá, tiene 3, 6, 9 cifras exactas. 9 cifras exactas. Mientras que la 6, que tiene más términos, tiene, ¿cuántos tiene? 3, 6, 8 cifras. Este le ganó, le ganó. Y en la segunda derivada, que bueno, no tenemos con quién comparar, pero también la derivada, la segunda derivada es una fórmula central, si se han fijado. Es una fórmula central y mira, tiene 5 cifras, ¿no? Es una central pequeña y tiene 5 cifras exactas. Entonces tiene una muy buena precisión, mira. Si yo usara la fórmula 5 para hallar la derivada numérica, este tendría una muy buena precisión. Y eso que he usado un h moderado. Si yo a esta misma fórmula le pongo un h, el h que estaba ahí, 10 a la menos 2 creo que era, ¿no? Si yo le pongo 10 a la menos 4, esto ya sería mucho mejor, ¿no? Aumentaría más a más cifras significativas. Ahora, esto de la cantidad de cifras es para este ejemplo, ¿no? El seno en 2.5. Pero si yo lo muevo en el seno en otro valor, de repente en 3.8, probablemente los niveles cambien, ¿no? Cambien, los niveles de error van a cambiar, pero la tendencia va a ser más o menos la misma, ¿no? O sea, la central normalmente le va a ganar a las otras dos, ¿no? Normalmente. Y si yo cambio de función, otra función también, ¿no? Los niveles de error van a cambiar, ¿no? Van a cambiar los niveles de error, pero también la tendencia va a ser más o menos similar. No va a ser exactamente igual, pero más o menos similar. Prueba de ello, por ejemplo, vamos a cambiarle acá a otro valor de prueba, 2.5. Voy a poner acá, por ejemplo, 3.8, otro valor de prueba. 5, damos una mirada, y acá hay 2, acá hay 2, acá hay 4, el doble, ¿no? Igual, haciendo mejor, este tiene 3, 6, 9, igual la cantidad de cifras se mantenía, ¿no? ¿Ya? Entonces, más o menos la tendencia es la misma, ¿no? Similar. Los errores no son exactamente iguales, pero la tendencia es similar. Lo voy a dejar en 2.5 y voy a cambiar acá la función. Voy a poner una función un poco más compleja, un poco más compleja. ¿Qué sería en este caso? El logaritmo de x por el seno de x. Esto es una función un poco más compleja. No es complejísima, pero sí un poco más compleja. Entonces, mire otra vez cómo está la tendencia. Acá hay 2 decimales exactos, y acá tiene 5 decimales. O sea, en esta función, la central todavía es más exacta, ¿no? Y acá 3, 6, 9. 9 cifras exactas, ¿no? Entonces, más o menos, ¿no? Igual, como decía, la tendencia es más o menos similar. No es igual en todos los casos, pero por ahí va, ¿no? Por ahí va. Una más compleja que esa, a ver, una más compleja y ya con esto cerramos. A ver, ¿qué puede ser? O sea, vamos a complicar el sistema. A ver, logaritmo neperiano del coseno de x multiplicado por el seno de x. Y acá le ponemos por, o entre, vamos a poner entre el coseno o la tangente de x al cuadrado. Cuadrado. Ya, nada más, ¿no? Bueno, listo. Entonces, F5, F5. Y bueno, la derivada, bien, la segunda derivada será una cosa bien larga. La primera derivada también será una cosa larga. Y bueno, no hay problema. Y vamos a mirar acá los valores que nos está saliendo. Miren, un error bastante grande, ¿no? A ver, algo está pasando por acá, vamos a ver. Vamos a bajar el h. También puede ser que no esté derivando bien el sistema, ¿no? Vamos a bajar el h, acá está.
H es igual a 1 menos 6. Hacerlo muy pequeña, 5. Y sí, ¿no? Lo que pasa es que esta función es muy sensible, muy sensible. Me le he bajado el H y ahora sí el error está, digamos, más o menos aceptable. El valor de la derivada es esto, y su nivel de error es 1,69, ¿no? Igual, mira, acá siempre se va ganando, ¿no? La central siempre, mira, tiene tres cifras exactas, mientras que estas tiene un error bien alto, ¿no? Bien alto. Mira la gran diferencia entre esta central con esta. Y esta otra central tiene 5 cifras. Mira que en esta función, por eso todo depende de la función, ¿no? ¿Te acuerdas? En la anterior, acá había, creo que eran 4 y acá eran 9. Pero ahora en esta función, acá es 3 y acá es 5, ¿no? Entonces, no, las proporciones no son las mismas proporciones, ¿no? Pero la tendencia, ¿no? La tendencia es similar, ¿no? Las centrales siempre ganan, ¿no? Siempre ganan. Pero también a su vez debemos tener en cuenta que en esta función, eh, definitivamente con H moderado, para esta función que estamos colocando, función muy compleja, parece que el error se amplifica, ¿no? Se amplifica. Entonces, acá se ha tenido que tomar un H más pequeño. Bien, es un H recontra, un 10 a la menos 6 es un H recontra pequeño. Bien, entonces, preguntas, inquietudes, jóvenes, inquietudes, dudas. Bueno, Todo ustedes, claro. Profesor, en el examen, ¿qué nos pueden pedir? O sea, ¿qué fórmula usar? y claro, bueno, miren, es fácil de predecir, ¿no? Porque imagínense que le dice, a ver, use la derivada numérica de tal función. Entonces, esa pregunta estaría incompleta, ¿no? O sea, usted escuchó esta clase y ya sabe que hay un montón de funciones, ¿no? Entonces, si te dicen, a ver, use la derivada numérica para tal función, esa pregunta está incompleta, ¿no es cierto? Tendría que decirte, a ver, qué fórmula usar, pues. Tendría que darte una pista, pues, ¿no? Usa la derivada central, usa la derivada hacia atrás, la fórmula hacia atrás, hacia adelante, ¿no? O te darían de frente la fórmula, quizás, ¿no? Y además de eso, ¿no? Y con eso no basta. ¿Por qué? Porque si te dan la fórmula y te enseñan la derivada numérica, también está incompleta. ¿Por qué está incompleta? ¿Qué faltaría dar? El H. El H, ¿no? Porque si no hay H, tú puedes poner cualquier H, entonces habría muchas respuestas. ¿Te das cuenta? O sea, por eso es importante, digamos, escuchar la sesión, ¿no? Porque si no, pues uno está perdido, ¿no? O no comprende bien la pregunta, ¿no? O sea, no en la pregunta tienes que estar atento. A ver, ¿qué fórmula voy a usar? Tiene que decirme, pues. Porque si no me dicen, entonces es ambigua la pregunta, pues. Y allá me dieron la fórmula, ahora tienen que decirme cuánto vale el H. Si no me dan el H, otra vez es ambigua, porque yo puedo asumir un H 0,1, 0,05, ¿no? Etcétera, etcétera. Y también, mira, con este último ejemplo que hemos dado, eh, bueno, si alguno hubiera visto solamente los dos primeros ejemplos, uno podría predecir, ¿no? Si yo tengo un H de 0,01, mi error también, ¿no? Debería estar en ese orden, ¿no? El error 0,01, pero ya vieron que hay funciones que amplifican. Entonces, uno puede lanzarse, ¿no? Con un H 0,01 y operas, ahí es tu error y te sale un número gigante. 5.000, 6.000, ¿no? Así estaba saliendo, ¿no? Y entonces uno puede pensar de que algo está mal. O sea, tú has operado mal, puede pensar uno que ha operado mal, ¿no? Pero no. Dependiendo de la función puede haber errores grandes, ¿no? Puede haber errores grandes. Y bueno, es un tema nada más del H, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atento, pues, ¿no? Con todas estas variantes que podrían haber. Bien, ¿otra pregunta por ahí al respecto? A propósito de la pregunta que hizo el compañero, ¿no? ¿Y cómo nos puede venir? Pues, ¿no? Si te dice deriva, usando derivada numérica, tendría que darte la fórmula, tendría que darte el H. Pero también podría venirte, a ver, por decir, ¿no? Algo así. Aquí, por decir esto, ¿no? Demuestre que esta fórmula es una aproximación de la segunda derivada. Demuestra. Entonces, ¿qué haces?
Saca su Taylor y lo demás sigue siendo, así como está hecho por acá. O a ver, demuestra esta fórmula de acá. Bueno, saca su Taylor, saca las diferentes combinaciones y lo demás. Eso también sería, eso podría ser una pregunta. Ya, listo. ¿Preguntas? Ya, entonces continuamos. Vamos entonces ahora sí a hacer una introducción. Bueno, en realidad este tema no es tan complicado porque básicamente no hay que iterar nada, es solamente usar una fórmula. Las fórmulas las puedes tener en tu formulario, ¿no? Y las expresiones de Taylor las puedes tener ahí como la misma parte del formulario para hacer demostraciones si hubiera que hacer demostraciones. Ya, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que este sí es un tema más interesante porque acá sí hay que iterar, ¿no? Acá sí hay que iterar. Y estamos hablando de las integrales. Las integrales. En las integrales tenemos, bueno, hay varios, la integración es un tema muy fascinante y esto ha sido, digamos, una temática muy estudiada. Entonces, muchos matemáticos, eh, ¿no? de hace varios siglos atrás, se han interesado por ver cómo calcular la integral sin tener que integrar, pues. O sea, cómo derivar, ¿no? ¿Cómo derivas sin tener que derivar? Ahora sería, ¿cómo integras sin tener que integrar? Sin tener que hacer esa operación de integral, ¿no? Y entonces, acá sí hay un montón de métodos, ¿no? Yo me atrevería a decir que habría por lo menos una docena de métodos, una docena, ¿no? Hasta más. Entonces nosotros acá en el curso lo hemos desagregado básicamente en dos grupos. Los métodos de Newton-Cotes. Newton-Cotes que a su vez se divide en dos, cerrado y abierto, de la cual destacamos más el cerrado, pero también hay abierto. Y luego tenemos el otro grupo, el grupo de las fórmulas Newton-Cotes, y el otro grupo es las cuadraturas gaussianas, ¿no? Que vamos a ver ya en la parte final de este tema. Bien, ¿por qué se llama cerrado? Cerrado se llama porque en el proceso de cálculo se incorpora los valores de la función en los extremos, o sea, tanto en A como en B, ¿no? El A y B es del intervalo de integración. Mientras que en el abierto, y la integración se quiere hacer desde x0 hasta xn, o de A hasta B, digamos, la función en x0 no se considera, sino se considera más bien un poco más adelante del extremo izquierdo del intervalo integral, un poco más adelante. ¿Cuánto más adelante? Bueno, eso es lo que vamos a explicar. Ya, pero repito, a su vez, de estas dos nos vamos a centrar principalmente en la Newton-Cotes cerrada. Y es por donde vamos a empezar. Ahora, este método, en realidad, Newton-Cotes vino después, ¿no? O sea, primero los matemáticos más antiguos. A ver, tenemos 40 minutos. Vamos a explorar un poco qué dice la IA, ¿sabes? Vamos a curiosear acá un poco. Supongo que ustedes están usando la IA, ¿no? A ver, ChatGPT, ChatGPT. A ver, vamos a probar el DeepSeek, ¿no? El DeepSeek está, bueno, le echan bastante flores, ¿no? Pero yo la verdad es que lo veo casi igual, ¿eh? Igual que el ChatGPT. Ahora ha salido otra nueva que es una francesa, creo que es, yo no me acuerdo el nombre. También sería bueno probarla. A ver, vamos a probar esa nueva. A ver, vamos a tener acá. ¿Cuál es, ¿Cuáles son los modelos de, que igualan o mejoran ChatGPT? Entonces, acá tenemos a
Digo yo. Mm, ¿Alguien ha escuchado de las nuevas sillas que han salido? A ver, a ver si alguna salida, nadie. A ver, ¿cuál es una de las últimas IAs, aparte de DeepSeek, que dice, ¿no?, que ha mejorado al ChatGPT? No lo tengo. Creo que había una profe que era Cloud, parece. ¿Cómo se llama? Clouds. Cloud Cloud. era No, Cloud. no, Claude, me parece, se escribe. Claude ya es antiguo ya. ¿Ah, Claude sí? salió de la competencia de los programadores de ChatGPT, del OpenAI, se salieron a la de Cloud. Casi todos salieron casi juntos. Es su competencia desde sus inicios. Claro, también es muy buena el Cloud, que también es gratis, pero ya es antiguo, ¿no? Hay otra nueva que ha salido. Es una francesa, no me acuerdo bien por acá. A ver, y, ya, me paraba saliendo cada rato acá está. Huawei, este proceso. Profe, y, o sea, ¿a qué le considera nuevo? O sea, porque en WhatsApp también ha incorporado, ¿no?, una IA. Claro, el WhatsApp también tiene, claro, en algunos, no, no todos. A mí, por ejemplo, todavía no me llega la invitación. Pero el WhatsApp y también, también está de la llama, ¿no? Eh, Claro, por Precio. ejemplo, Sí. en los celulares también creo que están metiendo, por ejemplo, hace poco vi en mi celular antiguo que Redmi era, que le metieron ¿Mm? Gemini. No Gemini. sé si será Ah, reciente. no, Gemini es de Google. Gemini es de Google. También es antiguo. Ese ha evolucionado bastante y ahora está en Gemini. Antes era Bard, pero ese es de Google. Ese es de Google. Ese también es antiguo ya. Más bien, ahora bueno, tampoco no es para últimamente, pero dice que está sacando también bastantes novedades Gemini. Pero más que Gemini, Google tiene bastantes IAs, ¿eh? El Gemini es una de ellas que se parece a ChatGPT, pero ha sacado varias IAs similares, o por mencionarles una, mira, justo hay una que se llama el Google Notebook, Notebook Google, Notebook KLM. Por ejemplo, es muy buena para hacer resúmenes eh, de PDFs, ¿no? O sea, tú pones, este es un espacio que tú subes un PDF, otro PDF, por decir 2 libros, 3 libros, ¿no? O también artículos, y luego haces preguntas de todos los artículos que has subido, ¿no? Y te señala en qué página, ¿no? En qué párrafo, ¿no? Te lo señala. A ver, vamos a ver si por acá tengo el acceso. Este es muy bueno, probar Notebook. Profe, yo recuerdo Mm, también haber visto una vez vi un video de una IA que habían sacado para, o sea, con tu celular tomabas una foto a un producto o una comida y la IA lo que hacía era sacar el valor nutricional, ¿no? Claro que no es exacto, pero un aproximado, pues. está bien, claro. Pero ese, ¿con qué IA habría sido? Porque Ah, justo, eso sí, justo de no, eso no que, de eso, recuerdo. de eso que estás hablando, también el Google ha sacado también. El Google ha sacado bastantes herramientas, ¿ah? Hay una que te lee la pantalla, incluso te describe la pantalla y te va explicando, ¿no? Por ejemplo, cuando quieres manejar un software nuevo, pero web, entonces el software identifica la pantalla y te va guiando. Esta es la interfase de Notebook KM. Acá tú cargas, pues mira, ha cambiado la interfase también. Acá tú subes tus fuentes, tus PDFs, y acá las activas, 2, 3 PDFs de una temática, y luego acá tú le preguntas respecto a esos PDFs que has subido, ¿no? Preguntas, ¿no? Sácame un resumen de todos los PDFs, ¿no? O le haces una pregunta específica. Y te dice en qué PDF está y en qué sección.
etcétera, etcétera. Bueno, a ver, vamos a ir avanzando. Este de acá quería probar, el Cubing 2.5, ¿verdad? Ya, vamos de frente a usarlo, pues. A ver, acá está. Yo lo estaba usando la vez pasada. Creo que era francés, algo así. Mm, Acá un chat. ¿No? Demora un poco, ¿no? Ya, a ver acá. A ver, ¿de qué países? ¿No? De Alibaba, ¿no? De Alibaba. China, también es chino, mira. Pero es promovido por Alibaba. Ya, bueno, a ver, vamos a hacer la pregunta que queríamos hacer. Vamos a ver qué tan bueno es. Cosa que queríamos preguntarle. Queríamos preguntarle sobre estos métodos, ¿no? Vamos a preguntarle sobre el método. Vamos a poner acá mejor. El método numérico para el cálculo de la integral, llamado el método del trapecio y el método de Simpson, ¿en qué tiempo fueron desarrollados y usados? Dame los autores y los años correspondientes. Claro, más grande, ¿no? Mm, Son dos técnicas numéricas clásicas para aproximar integrales definidas, aunque se conocen en los siglos XVII y XVIII. El método del trapecio tiene sus raíces en los primeros desarrollos de cálculo integral que fueron realizados por Newton y Leibniz. ¿Mm? Sin embargo, no hay un único autor, claro, imagina, porque este es uno de los más antiguos, ¿no? Eso no creo que sea así de explícito. Ya. Fue hijo temprano, Leonard Euler, organización moderno, método de síntesis. O sea, no es rápido, método en el año 1700 por Thomas Simpson. Ah, Pero por acá dice que versiones similares ya habían sido utilizadas antes por otros matemáticos como Kepler en 1571, mira, ¿ya? Y fue para hallar el área de las órbitas planetarias. Sin embargo, fue Simpson quien lo formalizó, lo popularizó en contexto de análisis numérico. Sí, pues lo que pasa es que esto, mira, esa historia se repite, ¿no? O sea, hay muchos matemáticos, como este mismo Kepler, ¿no? O sea, que ellos en su momento, o sea, esto del método del trapecio, pues lo tomó como un cálculo previo, ¿no? Es como cuando entonces tienes un problema y estás en la etapa de raciocinio, ¿no? Y planteas y haces garabatos previos, ¿no? Para luego tener un objetivo. Pero en esos garabatos previos ya estaban haciendo este método, bueno, en este caso el método de Simpson. Pero como dicen, no lo formalizó, ¿no? O sea, para él fue como un cálculo intermedio nada más. Pero ya luego, Thomas Simpson, él sí vio esos apuntes probablemente, o lo haya generado, ¿no? Eso no precisa, ¿no? Y ya lo formalizó, lo publicó, ¿no? En su libro.
Bien, entonces más o menos está, pues, ¿no? En esos años, ¿no? 1600, 1700, ¿no? Que es hace varios siglos atrás, ¿no? Varios siglos atrás. Estamos años 2000, más de 300, ¿no? Alrededor de 300 años atrás. Ya, bueno, está bien, ¿no? Está más o menos interesante, pero a ver, eso es una cuestión histórica nomás, ¿no? A ver, vamos a ponerle acá algo más complicado. Plantéame un problema donde pueda aplicar el método de Simpson de un tercio. Un problema de ingeniería en la línea de fluidos. Y resuelve paso a paso. A ver, paso a inventar uno fácil, seguro. Ya, 2pi RR, bueno, una sencilla, esta es una sencilla, ¿no? No tiene problema, tiene que hablar los métricos. Bueno, está funcionando casi igual que el ChatGPT, ¿no? Acá acepta imágenes, video, imagen generation. A ver, por ejemplo, tengo acá mis apuntes. Acá. Apuntes integrales. Acá. A ver, por ejemplo, acá están los problemas. Ah, a ver, vamos a ver si siquiera acepta imágenes, porque no todas las ideas aceptan imágenes. Eh, mm, Stop. No tiene botón de stop. Control V. Si acepta la imagen. A ver. Aplica el método del trapecio con 5 puntos. Y lo resuelve. ¿No? Mira, no acepta imagen. No tiene capacidad para soportar imagen. O sea, hay una limitación. Esto sí es versión de pago, tengo entendido, ¿no? Tal vez con la versión de pago sí se acepta, ¿no? Bueno, entonces esto con una cuestión miscelánea previa, ¿ya? Y vamos entonces nuevamente acá al punto. Entonces, primero nacieron estos métodos, método del trapecio, método de 5 un tercio, después 3 octavos, luego salió la regla de Milne, pero luego salió Newton Cotes, y Newton Cotes dio una regla como que más general y de un solo plumazo los generalizó todos, ¿no? Con una sola forma. ¿Y en qué consiste? Porque Newton Cotes está acompañado de grado. Hay Newton Cotes grado 1, Newton Cotes grado 2, Newton Cotes grado 3, grado 4, y así podría haber de grado 5, grado 6. Y los grados están asociados a los polinomios. Entonces, en realidad, todos estos métodos están basados en polinomios. ¿Y qué tiene que ver acá el polinomio? Bueno, para eso debemos recordar un poco la teoría de las integrales, ¿no? De la definición de integrales. Todos ustedes deben recordar que una integral, básicamente, viene a ser, para hacer una integral, lo que tienes que hacer es, bueno, como está definido como el área bajo la curva, entonces lo que se tiene que hacer es dividir esa área en varias franjas verticales, ¿no? Esas franjas verticales son diferenciales, ¿no? Tiene un ancho de un diferencial de x, ¿no? O un ancho h cuando ese h tiende a cero, ¿no? Que sería un diferencial. Entonces lo que se halla es el diferencial de área de cada región, ¿no? Entonces para eso esto se tiene que dividir en n intervalos donde el n tiende a infinito o donde el h tiende a cero, ¿no? Y eso es un diferencial. Pero como estamos en métodos numéricos, entonces ese h de particionamiento va a ser un h pequeño. Y al ser un h pequeño, entonces nosotros lo que vamos a intentar hacer es hallar el área bajo la curva. El área bajo la curva. Ahora, esta región de acá, nosotros tenemos como dato la base, que es h justamente. Tenemos el y0, que es la función evaluada en x0. Y el x0 es el dato.
Y si sabemos el h como dato, también tenemos el valor de x1 y por lo tanto tenemos el y1. O sea, de esta figura tenemos prácticamente tres lados, este lado y este lado. Lo que no tenemos es de manera exacta cuánto es la longitud de esta curva, porque esto ya no es un segmento, es una curva. Claro, acá es donde estamos haciendo ya la aproximación. Estamos trazando un segmento de recta. Pero en realidad, al trazar un segmento de recta estamos ya introduciendo un error, ¿no? Porque el área tiene que ir hasta los límites de esta curva. Y justamente es ahí donde nosotros hacemos la aproximación. Y es ahí donde entra a tallar el polinomio. Es decir, estamos hablando de que en este segmento de aquí, donde el límite de esta región es esta curva, pues este límite lo cambiamos por la trayectoria de un polinomio. Entonces, cuando hablamos de grado 1, estamos hablando de un polinomio de grado 1, o sea, una recta. Y justamente sale una recta que pasa por estos dos puntos. Pero si hablamos de grado 2, entonces hablaríamos de, de una cuadrática, ¿no? Una cuadrática. Y una cuadrática, obviamente con dos puntos no se va a definir. Por esa razón, si esa es una cuadrática, vas a tener que usar tres puntos. Por eso que acá en el grado 2, acá, mira, mientras que acá las franjas son de h en h, aquí en la de grado 2, la franja es cada 2h. Entonces acá la curva de ajuste ya no es un segmento de recta, sino es una cuadrática, que es la curva roja. La curva roja. Entonces, como yo tengo acá tres puntos, porque recuerda que los x, o sea, acá el dato es a y b, nada más, ¿no? Y el h, a y b y el h. Pero tú con el a y el h puedes hallar el x0, x1 y x2. Como tú tienes la función conocida, la función la evalúas en x0, en x1 y x2 y tendrías el y0, y1 y y2. Entonces, fácilmente, con los datos que te proveen, tú puedes calcular las coordenadas de los puntos que están aquí arriba. Y si tienes la coordenada de los tres puntos, si tú tienes tres puntos, entonces tú puedes hallar el polinomio que pasa por los tres puntos, que es una cuadrática. Y al trazar una cuadrática, el segmento de recta anterior se curva. Y al curvarse, esta se aproxima mucho mejor. Por ejemplo, acá ya casi no se nota la diferencia entre la curva de la cuadrática con la curva de la función. Acá sí todavía se nota un poquito la diferencia, ¿no? La curva de la cuadrática con la curva de la función, que hay una ligera, ese es el margen de error justamente, ¿no? Y entonces la de grado 3, ya tomarás tres h's, tendrás ahora cuatro puntos conocidos y trazarás la cúbica. Entonces la cúbica se aproximará tal vez un poco mejor a dicha curva original, a la función original. Y básicamente eso es lo que dice Newton-Cotes, ¿no? O sea, trazar un polinomio sobre los puntos de grado 1, o grado 2, o grado 3, o grado 4, y así entonces habría pues hasta grado 5, grado 6, grado 7. Pero como aquí hablamos de que el polinomio se ajuste a esos puntos, entonces va a pasar lo que ya hemos visto en el ajuste polinomial. En la recta, por ejemplo, se puede tener un error alto y cuando tú pasas una cuadrática, esta sigue mejor la tendencia de la curva original y cuando pasas una cúbica, ya entre la cuadrática y la cúbica, por ahí van a estar. La cuarta también por ahí van a estar. Pero si tú sigues aumentando el grado, ¿qué va a pasar? Que la curva comienza a... Si bien eso va a pasar por todos los puntos, pero en la zona intermedia va a comenzar a ondearse y generando un mayor error. Por eso que, digamos, en los libros, mayormente llegan hasta grado 4 o incluso otros solamente hasta grado 3, nada más. Porque entre grado 4 y grado 3 el nivel de error es casi la misma, ¿no? Incluso en muchos casos la de grado 4 tiene más error que la de 3. Y la de grado 5 tiene más error todavía. Entonces por eso que muchos libros ya no lo consideran ya. Muchos libros consideran hasta grado 3 nada más, ¿no? Y algunos otros por ahí grado 4. Y bueno, otros ya vamos a decir, como juego, ¿no? Le ponen grado 5, 6, 7, 8, pero ya por las puras, ¿no? Porque los errores son bastante altos. Entonces, ese sería un poco ya a nivel de introducción, ¿no? Entonces ya en la siguiente sesión estaríamos desarrollando justamente estos métodos numéricos paso a paso con ejemplos numéricos para que lo tengan un poco más claro cómo es su manejo, ¿ya? Pero básicamente eso es lo que plantea Newton-Cotes, ¿no? Entonces vinieron estos señores primero con estos métodos, luego vino Newton-Cotes y de un solo plumazo los generalizó a todos.
Y no solamente eso, de hecho es en la cerrada. De manera análoga sacó también la abierta. Y en la abierta también hay de grado 1, grado 2, grado 3, así sucesivamente. Muy bien, señor. Entonces, preguntas antes de retirarnos. ¿Todo claro? Sí, profesor, todo claro. Ya, entonces ahí nos quedamos. Nos vemos entonces la próxima semana. Atentos con el tema del examen de admisión, ¿no? Traes el delegado. Si hubiese algún problema, con el delegado vamos a anunciar algo. Pero lo más probable es que no pase nada. Así que el lunes tendríamos clase en la noche, ¿no? A pesar de que hay examen de admisión. Ya, listo. Profesor, Ahí no. disculpe, ¿el día viernes tendremos clase? ¿Este viernes? Este viernes, perdón, claro, sí, este viernes tenemos clase todavía. Ahí. Sí, sería presencial. No, perdón, sería virtual también, ¿no? Sería virtual. Es la parte práctica. Bueno. Sí, me estaba olvidando. Sí, este viernes tenemos clases de 2 horas. Y entonces ahí vamos a complementar, ¿no? Esta parte que está pendiente. Disculpe, ¿tendrá también, por si acaso, problemas, digamos, o se podría una práctica dirigida de problemitas para poder más o menos ir acoplándonos a los modelos? Claro, miren, yo no sé si ustedes tienen a la mano ya los parciales pasados, ¿no? Los parciales pasados porque ese sería un buen banco de problemas, ¿no? De tipos que muchos de ustedes suelen pedir. Entonces, los exámenes parciales pasados, parciales finales pasados, sobre todo los finales, que ahora no vamos a los finales, sería bueno que ustedes lo tengan a la mano. Si no lo tienen, bueno, yo podría subir los parciales, los finales pasados y SUSIS también, ¿no? Como referencia, para que ustedes tengamos una idea de cómo vienen los problemas en el final, ¿no? Ya, listo, jóvenes. Entonces ahí nos quedamos. Nos vemos entonces el día viernes. Muchas gracias, profesor. Nos vemos.